mis manitos y manitas, este video será un video totalmente diferente y distinto a los videos que yo suelo hacer aquí en mi canal de YouTube. Y nada, si les gusta, avísame, comenten aquí en los comentarios si quieren más videos como este. También tengo pensado hacer videos yendo a las tiendas y medirme ropa. Ustedes saben, probarme ropas de las tiendas y tirarme sesiones de fotos y vainitas así loquísimas, de verdad. Comenten si ustedes quieren esos tipos de videos, manitos. Y nada, vamos con la intro y espero que les guste. Que les guste muchísimo y nada, los amo con el corazón y con la vida y con todo. Suscríbanse y denle para allá, para esa intro. Ok, manitos y manitas, yo les pedí a la mayoría de ustedes, a los que me siguen en Instagram también, que me envíen, mira mi Instagram, bueno, Maribel Sammy, no se ve mucho, espérate. Espérense que lo voy a ayudar para que vean. Ahí, Maribel Sammy, ya ustedes saben. Pero tengo que bajar la cámara porque ustedes saben que no me van a ver. Nada. Perfecto. Entonces yo les pedí que me enviaran los sueños más extraños que han tenido, que no importa, cualquier tipo de sueño que han tenido, porque yo quiero empezar a subir videos contando los sueños de mis seguidores. Y pues muchos de ustedes me han enviado sus sueños extraños y rarísimos y algunos sueños normales. Voy a empezar a leerlo y nada, espero que les guste como dije ahorita. Vamos. Soñé que jugaba con la cabeza de un perro que hablaba. Ay, ¿y ese sueño? ¿Cómo así? Espérate, él soñó que estaba jugando con la cabeza de un perro que hablaba. O sea, ¿tú estás loco? O sea, yo quiero saber, hermanito, ay Dios, ahora que yo no sé, pero cuando yo leo la vaina, yo voy a leerlo rápido, lo leo mal, pero ahora que yo estoy tranquila aquí con ustedes y que yo estoy entendiendo, manito, yo no sé si tú estás viendo ese video, yo creo que sí, porque si tú me lo mandaste, porque tú sabes que yo lo voy a subir. ¿Y qué el perro te decía, manito? Déjamelo aquí en los comentarios, manito. ¿Tú estás loco? ¿Cómo yo me voy a poner a jugar con la cabeza de un perro que habla? Y no, yo me asusto. Oye, yo puedo, imagínense, manito, imagínense que ese muñeque, mi manito, ese monito me empiece a hablar. Yo me asusto y deja de ser mi manito instantáneamente, porque esa lo que era, no puede hablar. Hola. Yo sé que tú hablas. Espérate. ¿Tú hablas sí o no? No hay nadie mirándonos. Dime si tú hablas, que yo no se lo voy a decir a nadie. Dime. Manito, yo sé que tú hablas, porque yo te he visto hablando en los muñequitos y en toda la vaina. Manito, te voy a dar para que hable. Manito. No habla. Ay, lo quiero más. Si hubiese hablado, mira. Ay, bobo. Ok, soñé que hablaba con la cabeza de un perro que habla, que jugaba, tú estás loca. Hay una que me envió que yo me soñé que me caía de un pozo sin fondo. Mierda, manito. Ella se soñó que se caía de un pozo sin fondo o a un pozo sin fondo. No sé, pero ustedes saben, mira. A mí una vez me dijeron hace mucho que si tú sueñas que tú te estás muriendo, ¿verdad? Y tú te mueres en ese sueño, tú te mueres en vida real. Yo no sé si es verdad, manito, comenten aquí en los comentarios si eso es verdad. ¿A ustedes no les pasa que cada vez que ustedes sueñan como que se están cayendo de un edificio, se están cayendo de un helicóptero o se están cayendo a un pozo sin fondo? Cuando ustedes están a punto de caerse, ahí mismo se despiertan. A mí me pasa a cada rato, no, de verdad, manito, a cada rato a mí me pasa eso. Quiere decir que tu espíritu, antes de morirse, se despierta, manito, porque si tú te moriste en un sueño, tú también te mueres en vida real. Eso es verdad, eso me lo dijeron hace mucho y yo creo que es verdad. ¿Algunos de ustedes han soñado que se han muerto dentro de un sueño? Sí, yo dudo, yo no creo que existan personas que han soñado que es bueno. Yo he soñado que yo he estado muerta. Sí, no, mire.
Tú sueñas, ¿verdad? Que tú estás muerta, pero tú a la vez estás viva. ¿No? Espérense, los sueños son así. Tú sueñas que tú estás muerta, pero que tú puedes ver todo. O sea, que tú estás viva, pero estás muerta. Así son los sueños, pero nadie sueña que está muerto y se murió y está muerto. Es imposible soñar de eso. Si algunos de ustedes han soñado algo parecido, algo así, comenten, déjenmelo aquí en los comentarios. Pero es imposible tú soñar y que soñé que estaba muerta y estaba muerta. Es imposible, porque si tú soñaste eso, porque tú estás muerto en vida real. Mi sueño es tener una buena relación con Dios, cumplir mis metas y que mi familia... Ese es mi sueño también, manito. Ese es el sueño, son nuestros sueños. Sí, pero no sé cómo ese comentario apareció. Soñé que me iban a coronar como la reina. Manitas, ese sueño está bacanísimo, en verdad. Pero ese sueño se puede hacer realidad, manita, de verdad, de verdad. Claro que sí, eso no es nada. Tú lo único que tienes que hacer es luchar, tú sabes, mantenerte bajo perfil siempre, tu ejercicio y tu vaina. Y a todos los castings, tú vas, ¿sabes? Casting de Miss Universo, ese tipo de vaina. Tú vas y te preparas tu físico y todo tu vaina y te pueden coronar. Claro que sí, te coronan, eso no es nada. Aquí están, llegaron. Se están cargando, llegaron. Uy. A mí me encanta, oye, a mí me encanta leer los comentarios de ustedes. Yo soy loca leyendo comentarios. Oye, ahora, mira, esa me puso. Soñé que Dios me decía que no podía entrar al cielo, que me iba para el infierno. Manitos, comenten aquí qué ustedes opinan al respecto de ese sueño. ¿Tú estás loca? Yo no sé, pero tú soñaste, dije que tú te mueres y vas para el cielo y que Dios te diga que no, que tú no vas a entrar, que tú lo que tienes que ir para allá, para el infierno. Ay, yo digo, Dios, ¿qué? No, manita, mira, esos tipos de sueños hay que orar mucho. Mira, cuando ustedes tienen sueños así, cuando se despierten, tienen que decir, ay, Dios mío, que ese sueño te ha dado, te he reprendido en nombre de Jesús, porque yo voy para el cielo. Yo voy, ay, mira, yo voy para el guero. Uy, si es gris, es gris. Voy palguero. Otro. Soñé que mi mamá no era mi mamá y mi papá no era mi papá. Que era monstruo. Ay, mi madre hizo sueño más raro. Soñé que mi mamá era un monstruo y mi papá también. O sea, que ellos no eran sus padres, o sea, sus verdaderos padres, sino monstruos. Manito, ¿qué ustedes harían si ustedes descubren que sus papás son monstruos? Dios, qué horror, qué horrible. Qué horrible. Moriremos. Ay, Dios, tengo gripe. Aquí hay otro. Soñé que te conocí y nos hicimos novios. Por primera vez, un comentario bonito. Soñé que estaba muerta y mi familia estaba llorando en mi ataúd, pero yo podía ver todo, ellos a mí no. O sea, ella soñó que ella estaba muerta, ¿tú sabes? Entonces ella estaba en el ataúd, ahí toda su familia estaban llorando, pero ella lo podía ver a todos, ella podía ver a toda su familia, tocarlo y todo, pero su familia no la podían ver a ella. Mani, pero esos sueños son pila de extraño y pila de raro. Ay, Dios mío, mira, hasta me pica los pies. ¡Qué potente! Soñé que estaba cogiendo con mi amigo. Soñé que estaba cogiendo con mi amigo y me gustó. What the fuck? What's that? ¿Qué es eso? Con tu amigo y te gustó. Ay, mi madre. ¿Y ese sueño más raro? Manito, comenten ustedes, yo no tengo nada que opinar.
Una vez soñé contigo. Descubriste que somos tus verdaderas familias y te pusiste feliz porque ibas a tener mamá. Gracias. Gracias por ese sueño. Yo me hubiese puesto algo mucho más que feliz. Dios mío, me hubiese puesto... ¡Uy! ¡Tengo un bobo! Pero ya. Es solo fue un sueño, no es una realidad. Ok. Soñé que me iban a violar, pero no llegaron a hacerlo. Manito, cuando ustedes tienen sueños así, tienen que reprenderlo. Tienen que reprender esos tipos de sueños, manitos. Tienen que reprender esos tipos de sueños porque no son de Dios, no son de Dios. Y para que no pasen, porque, manito, si ustedes no reprenden los sueños, esos sueños pasan. Si no los reprenden, pasan. Y para que no pasen, tienen que reprenderlo. ¿Le llegan? Claro. Ay, mi madre, ese sueño tan potente. Aquí hay otro. Soñé que mi hermana estaba muerta y luego apareció viva hablando conmigo en mi cuarto. Ay, Dios mío, qué horror. Espérate. Que su hermana estaba muerta y luego apareció. Ustedes sabían que un día mi hermana, ella me estaba contando que ella se soñó. No, yo no sé si ella se soñó. Ella me contó que ella estaba en su habitación. Eran como las 4 de la tú sabes, las 4 de la madrugada, de la mañana, algo así. Y luego ella vivía, ¿sabes? Ella dormía sola en su habitación. Mi hermana mayor, ella dormía sola en su habitación. De repente ella ve a mi hermanita más chiquita en la puerta. Tenía un colalé, ¿sabes? De que mi hermanita más chiquita tenía un colalé y le estaba diciendo, Pati, ábreme la puerta para yo poder salir. Y ella se quedó así. Ella dijo, ven acá, tú con un colalé y eso, ¿sabes? Y mi hermanita más chiquita le estaba diciendo, ven, ábreme la puerta para yo salir. Y ella le dijo, no, yo sé que tú no eres Vanessa porque yo dormí sola. Entonces mi hermanita le dijo, yo dormí aquí contigo, fue contigo que yo dormí. Y ella le decía que no, yo sé que tú no eres. Entonces luego mi hermanita le dijo, ven, abrázame. Ella le dijo, no, yo no te voy a abrazar. Y la tipa, tú sabes, mi hermanita continuaba diciendo, abrázame. Ella dijo, en nombre de Jesús, te reprendo. Y de repente dije que mi hermanita se convirtió en un monstruo así feo. Y mi hermana más grande cerró los ojos y continuó diciendo, te reprendo. Y cuando abrió los ojos desapareció. Así que, manito, ya ustedes saben, si ustedes, no sé, si ustedes sueñan con, ¿sabes? Con gente que se ha muerto, y con gente así, manito, tienen que reprender eso rápido porque eso no es de Dios. De verdad, repréndanlo rápido. Eso no es de Dios. Ok. A ver, dice... Soñé que soñé que se habían exterminado todas las personas de la tierra tras ponerse la vacuna y solo yo quedé. Señores, ustedes los que se han vacunado, comenten aquí, los que ya se pusieron su vacuna. Yo no voy a opinar nada, yo solo quiero que ustedes comenten los que se pusieron la vacuna. Yo, la única sobreviviente del año 2050. Comenten los que ya se pusieron su vacuna. Otra que está mucho más potente. Dice, soñé que mi hermana y yo nos hicimos novio. Returbio. ¿Cómo que tu hermana y tú se hicieron novio? ¿Esa lo que era? ¿Y qué pasó? Manito, debiste seguir contándome qué pasó cuando ustedes se hicieron novio. Yo quiero saber qué pasó, no me quiero imaginar qué pasó. Yo quiero saber qué pasó cuando ustedes se hicieron nada. Dios mío, eso está returbio. Ay, Dios mío, pero señor, ustedes se sueñan vaina más rara. Hay otro. Soñé que me estaba quemando en el infierno. Manito, yo ya dije. Cuando ustedes se sueñan vainas raras, así que ustedes están en el infierno, que se están quemando, y vainas así, siempre y cuando no sea sueño, porque si es real, hay bobo. Si es real, hay bobo. Pero mientras sea sueño, ustedes tienen que reprender esa vaina. Cuando ustedes se despiertan, tienen que decir, está atado, está reprendido. En nombre de Jesús.
así, orar y usen el nombre de Jesús, que ese nombre tiene poder para cualquier vaina, señores, de verdad, llévense de mí. Yo tengo experiencia con esa vaina. El nombre de Jesús tiene poder para hacer cualquier tipo de milagro. Llévense de mí. Llévense de mí. Llévense de mí. Llévense de mí. Ok. Soñé que me hice rica y arrogante y no ayudaba a nadie. Bueno, manita, porque está bueno. Tú tienes que decir, Dios, ayúdame. Claro, manita, porque dime, si tú se hizo rica, arrogante y no ayudaba a nadie, entonces ¿para qué te vas a hacer rica? Señores, si ustedes se van a hacer ricos para ser arrogante y no ayuda a nadie, mejor no se hagan ricos. Soñé que me cogía a mi mamá. Sé que es real, turbio, sé que es returbio, pero lo soñé. Soñé que me cogía a mi mamá. Soñé que a mi mamá. ¿Y ese sueño? ¿Y ese sueño? Tú necesitas revisión. No, a ti hay que darte seguimiento y tengo que decirle a tu mamá que se cuide de ti. Tiene que cuidarse, porque ese sueño. Soñé que a mi mamá, sé que es real, returbio, pero sí lo soñé. No tengo nada que decir, ni nada que opinar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ay Dios mío, este video se va a hacer sumamente demasiado largo, manito. Yo no sé, oye, ustedes, los sueños de ustedes me han dejado sin palabras, de verdad, me han dejado sin palabras. Dios mío, ¿y ese sueño? Pues nada, manitos, si ustedes quieren una segunda parte, comenten aquí en los comentarios y yo siempre estoy poniendo post allá en mi historia de Instagram para que ustedes me manden los sueños que han tenido. Y mira, yo tenía algo que le iba a poner también que quería empezar a hacer, se me olvidó, pero nada, los amo muchísimo con el alma y el corazón, con el alma y el corazón, manitos. No olviden suscribirse, dejar sus likes, comentar si les gustó muchísimo este video y qué ustedes opinan al respecto de todos esos sueños. Y el que más me chocó fue el que dijo que soñó que boom a su mamá. Dios mío, tú estás loco. Nada, los amo muchísimo, suscríbanse y hasta la próxima.